Buen día. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde al siguiente ejercicio en acciones. Ya, vamos a hacer una pequeña recapitulación del ejercicio. Todo esto vamos a ocultarlo. Ya. En primer lugar dice, la empresa Siete Hermanos decide comprar acciones. Ya, la compra de acciones es un activo. Para ello encarga al señor Julio Iglesias, corredor de la bolsa, que compre las mejores acciones del mercado y se le entrega un valor de 33.500.000 bolivianos con cargo de cuentas a rendir. ¿Ya? En fecha 15 de enero. ¿Ok? Ahí tenemos los datos. Entonces, el primer asiento es sencillo. ¿Por qué? Porque significa la salida de dinero y aparece un activo como cuentas por rendir. Entonces, 15 de enero, cuentas por rendir al debe por 3.500.000 y sale dinero del banco por 3.500.000. Eso no hay mucho cambio. ¿Qué sucede de acá en adelante? Nos dice que 10 días después el señor Enrique Iglesias hace la rendición de cuenta. ¿En qué compró? Entonces nos dice que compró 550 acciones cada una, 1.400 cada acción, total 770.000, en la multiplicación 550 por 1.400, 620 acciones por 2.200, 1.376.400 y 285 acciones por 1.860 acciones, 530.100. Esto de las distintas empresas que son Fino, Toyosa y Cervecería Boliviana Nacional. Entonces el corredor de bolsa gastó 2.676.500, pero nos dice lo siguiente. Nos dice que cobra una comisión sobre el valor de la compra, o sea, sobre este valor del 2.8% facturado, ¿ya? ¿Qué quiere decir facturado? Le sacamos a este el valor, el 2,8%, y nos sale 74.942 lo que hay que pagarle de comisión a ese empleado para la transacción, ¿ya? Ok, continuando. Entonces, sobre este valor que es el total de las acciones, la multiplicación de cada acción por su costo, nos da 2.676.500, le sacamos el 2.8% que dice el enunciado facturado, 74.942 lo que hay para en comisiones. A ese le sacamos el 87 y 13%, 87 y 13, ¿por qué? Porque está facturado, 87 el gasto, 13 el crédito fiscal. Entonces, este corredor terminó gastando ¿cuánto? 2.676.000 el dinero de las acciones más lo que se le va a pagar de comisión. Él está gastando 2.751.442. Le dimos 3 millones y medio, en cual entonces cuentas por rendir es 3 millones y medio. Entonces en acá hay una diferencia que nos sobra dinero. Nos sobró dinero, diferencia a nuestro favor porque gastó menos de lo que le dimos, de 748.558 bolivianos. ¿Ya? ¿Qué sucede después de eso? Sucede que tenemos que hacer un prorrateo de la comisión del corredor, pero solo el que ya está descontado el IVA, o sea, el 87%, este de acá. Un prorrateo es distribuir un gasto común entre distintos ítems. Y entonces tenemos Fino, Toyosa y Cervecería. Sus valores son estos de acá, están acá copiados. ¿Cómo sacamos los porcentajes? Pues sencillo. Si yo digo que los 2.676.500 es igual al 100%, ¿cuánto en porcentaje son estos? Entonces yo agarro lo siguiente. Agarro cada uno y divido entre el total. Y eso lo multiplico por 100. Yo no necesito multiplicar por 100 porque el Excel me lo va a reconocer en porcentaje. Ahí está. Luego de sacar los porcentajes, esos 65.190 que es el total lo tengo que distribuir en base a este porcentaje. Entonces multiplico 65.190 por estos porcentajes y me va a distribuir ese gasto común. Ahí está. Ahora, el valor de mis acciones es la sumatoria de la acción más lo que se le va a pagar del corredor. Entonces sumo esos dos, ahí están sumados y este es el valor de mis nuevas acciones. Entonces hago mi asiento. En este método de este asiento voy a crear una columna extra que va a llamarse parcial. Parcial solamente para hacer cálculo. Entonces el 25 de enero, porque 10 días después del 15, dice, se compraron las acciones. El 25 de enero, inversiones temporales en acciones, se compró 500 acciones en Fino, 620 en Toyosa y 285 en Cervecería Boliviana Nacional. ¿Cuántos son estos valores? Los mismos que están acá. La sumatoria tiene que dar lo mismo que el total, ahí en el D. ¿Cuánto es el crédito fiscal? Pues lo que pagamos al corredor y él lo que nos cobra, el crédito, lo que nos factura, 9.742. ¿Cuánto le dimos? Le dimos 3 millones y medio
porque cuentas por rendir está el debe, tiene que salir 3,5 millones al haber. ¿Y cuánto dinero nos sobró? 748.558. Nos tiene que devolver ese dinero, ya sea en nuestra cuenta corriente o en efectivo, 748.558. Y con eso vemos si hay partida doble y si hay. Con eso termina el ejercicio de lo que es compra de acciones. ¿Qué dice el ejercicio 2? Dice la empresa Vida Feliz le entrega un monto de 2.860.000 a nuestro corredor, ya que tenemos 2.860.000 al señor Jorge Negrete, corredor de la bolsa, para comprar acciones un 19 de abril, si no me equivoco. Entonces repetimos lo mismo. Control C, Control B, la fecha un 19 de abril, cuentas por rendir contra banco porque se le va a dar 2.860.000 bolivianos. Listo, ese es el primer asiento. Después el importe fue dado con cheque del banco Visa, sale dinero del banco. 8 días después el señor Negrete entrega su rendición de cuentas con la siguiente manera. Entonces necesitamos la rendición de cuentas. 8 días después, dice, 8 días después el señor Jorge Negrete, si no me equivoco, hace la rendición de cuentas. Dice que compra 220 acciones, 840 y 450 acciones, cada una a 1.790, a 1.800 y a 1.200. Ya, ahí está la multiplicación automática de las empresas Ende, Yutaú y Mendocina. Listo, ya está. Yo sé que le hemos dado 2 millones, ha gastado el 2.445.800. Él cobra una comisión sobre la transacción, esta es la transacción, de 3.75%, eso dice. Entonces vamos a hacer lo mismo acá, voy a copiarme todo esto porque el cálculo es exactamente lo mismo. Dice que cobra una comisión del 3.75%. Entonces le sacamos a la transacción a 3.75, le sacamos el 87 y 13%. Entonces todo el dinero que gastó nuestro cliente, nuestro corredor, fue las acciones más lo que le dimos de dinero. 2.537.517,50. ¿Ya? ¿Cuánto le dimos de dinero? Todavía no. En la misma fecha el doctor Quasimodo Leyes entrega una factura a la empresa por honorarios por legalización de las acciones de Yotaú, 6.800, su pago con cheque del Banco Visa. El honorario del cliente, del doctor Quasimodo, no tiene nada que ver con lo que le dimos a nuestro corredor. Entonces hacemos la rendición de cuentas con lo que le dimos de dinero, 2 millones. Entonces, él gastó 2.537.000 y le dimos 2.860.000. Hay una diferencia de 322.000 a nuestro favor porque gastó menos de lo que debía. ¿Ya? Pero en la misma fecha, dice, antes de continuar, antes de hacer eso de la misma fecha, vamos a prorratear el 87%, como hicimos en el anterior ejercicio. Prorrateamos solo la parte del monto. Copiar, pegar. ¿Ya? Prorrateamos la comisión de color, solo la parte del IVA ya descontada. Entonces, ¿cuántos son sus valores? Ahí están, miren, todo esto ya está sumado acá. Entonces, yo lo que tengo que sacar es en porcentaje. ¿Cuánto es? ¿Cómo sacamos? Dividíamos cada uno entre el total por 100. Cada uno entre el total por 100. Ahí está. ¿Cuánto es la comisión del corredor? En solo el gasto, sin el IVA, 79.000. Multiplico entonces 16.10 por 79.000. Ahí está. Listo. Ahí está todo el valor de mis nuevas acciones. Su valor más la comisión, acá está su nuevo valor. Pero ¿qué dice? En la misma fecha, el doctor Quasimodo entrega una factura a la empresa
por honorarios de legalización de las acciones de Yotaú por 6.800 bolivianos que se pagan con cheque. Fíjense bien, la comisión de la gente era por todas las transacciones. Ese es un costo común. Ya, eso es muy importante en costo. ¿Qué es un costo común? Aquel que se gasta para varias cosas y tenemos que distribuirlo en base a un criterio, como hicimos acá. Pero esta legalización es solo para las acciones de Yotaú. ¿Ya? Solo para las acciones. O sea, quiere decir que de las 6.800 tenemos que sacar el 87 y 13%, como hicimos acá. Ahí está. Voy a colocarlo más. Le saco el 87 a 6.800, que se va a hacer el gasto, y el 13, que es el crédito fiscal. Y este gasto, el 87%, voy y lo sumo exclusivamente a Yotaú. No tengo que sumar a Mendocina ni a Ende porque no tienen nada que ver. Este ya es un costo específico. Costo común cuando es un costo para varias cosas y hay que distribuirlo. Costo específico para algo en específico, para Yotaú. Entonces voy y le sumo a Yotaú ese valor. Solo a Yotaú. A los otros, no. Entonces mi nuevo valor de Yotaú, o si quiere el nuevo valor de todas las acciones, va a ser... Acá el nuevo valor de todas las acciones va a ser este más el 0. Solo Yotaú va a incrementarse. ¿Ya? Como se va a incrementar Yotaú, obviamente su valor es mayor. Listo, ya está. Verifico. Podemos hacerlo en 2 asientos, podemos hacerlo en 1. A mí me gusta usar esta columna de parcial cuando hay que hacer cálculos en el asiento. Fíjense bien, dice 8 días después. La fecha era 19 de abril más 8 días, 27 de abril. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comprando inversiones temporales en acciones. Debería ser permanentes, pero bueno, dice temporales. ¿De quién? No voy a colocar las acciones, directamente voy a colocar el nombre. Ende Yotaú Mendocina. ¿Ya? Ustedes ya lo colocan acciones cada una, ¿cuánto? ¿Va a haber crédito fiscal? Sí. Sí va a haber crédito fiscal. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues de cuentas por rendir, porque eso le dimos a nuestro corredor. Fíjense que voy a hacer 2 asientos, ¿ya? Parcial, sumo primeramente solo lo que tenía la comisión antes de la legalización. 1, 2, 3. La sumatoria de estos 3 debería darme lo mismo que los 2.525.000 que tengo ahí. Ahí está. Crédito fiscal que me da el corredor, 11.000. Cuentas por rendir, ¿cuánto dinero le di? Le dimos 2.860.000. Entonces, ¿él cuánto nos tiene que devolver? Ya sea caja o banco, no sabemos cómo nos devuelve. ¿Cuánto nos tiene que devolver? Hemos dicho que 322.000. Verificamos si toda esa suma está bien. Sumamos todo lo del debe, sumamos todo lo del haber. El parcial solamente es para cálculo. Ahí está. Listo. Sí cuadra el primer asiento. Eso es por la compra de las acciones. Ahora vayamos y nuevamente decimos si quieren asiento 2. Acá voy a colocar 1. En realidad este es el asiento 1, 2. Y nos tocaría el 3. Entonces acá ¿qué sería? Inversiones temporales, solo de Yotaú, crédito fiscal. Crédito fiscal contra banco. ¿Por qué? Porque solamente vamos a pagar los honorarios de nuestro abogado. 6.800, le sacamos el 87% que va a ir para Yotaú, 5.000, crédito fiscal 884. Listo, ahí quedaría el otro asiento. Entonces este es el asiento 2 y este es el asiento 3. ¿Se pueden hacer el asiento 2 y el asiento 3 juntos? Claro que se pueden hacer. ¿Se pueden chipar más fácil? Sí, se pueden chipar más fácil. Ese es el problema de hacerlo todo junto. Ahí está. Ya con eso cuadra. Porque miren, si yo hago un libro mayor de solo Yotaú, Yotaú ¿cuánto tiene acá? Más este, 1.567.245, lo mismo que está acá, con ese cuadro.
Entonces solo para IOTA-U. ¿Por qué finalidad se hace esto? Porque pasa que todos los activos, cuando se compran, se tienen que cargar la cuenta que se está, o todos los gastos que se están incurriendo en él. Por ejemplo, si van a comprar una maquinaria desde traerla a China hasta acá, ¿cuánto pagas por el transporte? ¿Cuánto pagas por aduana, impuestos, demás cosas? ¿Cuánto pagas por la instalación? ¿Cuánto pagas porque lo hagan funcionar? Todo eso se le suma y aumenta su valor. Lo mismo para estas acciones. Todo lo que gastamos le vamos a sumar para saber cuánto en realidad valen esas acciones o cuánto nos costaron. ¿Ok? Ese es el ejercicio 2. El ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice lo siguiente. Dice un 31 de marzo. El señor José Fuentes, corredor de bolsa. El señor José Fuentes, corredor de bolsa. Recibe un cheque por $130,000. Recibe un cheque por $130,000. ¿Ok? De la empresa El Totaí. De la empresa Totaí. Cheque del Banco Económico. Tipo de cambio creo que dice que es 7. ¿Sí? Si no me equivoco dice que es 7 el tipo de cambio. Listo. Entonces nuestro primer asiento es igual que los anteriores. Fecha 31 de marzo, cuentas por rendir contra banco, cuentas por rendir contra banco, ya no moneda nacional, sino moneda extranjera. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar el principio de moneda de cuenta, transformamos los $130,000 por el tipo de cambio 7, son 910,000 bolivianos. Listo. 10 días después dice, ok, lo mismo que el ejercicio anterior. Voy a copiarme todo esto para hacerlo más rápido, nada más le cambio dato. 10 días después el señor, 10 días después el corredor realiza su rendición de cuenta de la compra de 200 acciones Hipermaxi a $320 cada acción. El señor 10 días después hace la rendición de cuenta. Hace la rendición de cuenta. Compra, dice, ¿dónde está? 200 acciones. 200 acciones de Hipermaxi a $320 de Hipermaxi. Ya, ¿todo bien hasta ahí? Supongo que todas las compras son en dólares, ¿ya? Supongo, no especifica. ¿Ya? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es hacerlo todo en base al dólar. A ver, vamos a revisar una vez más, denme un minuto, su enunciado. Todo está en dólares. Entonces esto lo vamos a colocar en un signo que es del dólar. Uno similar, el Cherokee ya. Luego compramos 260 acciones. El otro es de 410 acciones. 320, el otro 195 y 480. Todo eso está en dólares. Obviamente esto de acá, nuestra respuesta está en dólares de igual manera. Voy a colocarle uno similar. Listo. Hipermaxi, Incruz y oro blanco. Incruz, oro blanco. Ya, eso está en dólares. Dice que la comisión de transacciones ta. Ahora, ¿qué hacemos para trabajar esto? ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Podemos trabajarlo todo en dólares, podemos trabajarlo todo en boliviano. Trabajémoslo en dólares, en la cual cobra una comisión de factura de 3.25% de transacción sobre factura. 3.25% sobre factura. Entonces, toda nuestra respuesta de acá va a ser en dólares igual.
Entonces, si sacamos del valor de la transacción 3.25 es $10.123. Le sacamos el 87,13%. Estoy usando el Cherokee porque se parece. $8.807, $1.316. Le dimos 300... En total él gastó 623 dólares. ¿Y cuánto le dimos de dinero? Acá dice $135.000. Ok, acá entonces $135.000. Revisemos una vez más. Estoy comprando 200 acciones a 320, 260 acciones a 195 y 410 acciones a 480. Ok. Pasa que el corredor ha gastado más dinero que el que le dimos. Solamente le dimos $135.000 y él gastó $321.000. Hay una diferencia, pero ya no es nuestro favor, sino hay una diferencia a favor del corredor. No sé por qué compró más de lo que debía, pero ya. Diferencia a favor del corredor. ¿Ya? Entonces nosotros le dimos $135.000. Él gastó en acciones, cobró su comisión, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de cambio dice que ha fluctuado, ha variado, ya, 7,3. Entonces quiere decir, nosotros le dimos $70.000, el tipo de cambio 7, y ahora él nos dice, todo el dólar ha subido cuando yo compré, he gastado más dinero. Entonces todo esto si lo transformamos a bolivianos, lo multiplicamos por el tipo de cambio actual, 7,03. Entonces multiplicamos todo por el tipo de cambio 7,03 para saber en bolivianos. Esto es en bolivianos. Él gastó en Bolivia, o sea, en bolivianos, ¿cuánto sería? ¿Ya? Él en realidad gastó en bolivianos, acá sería la sumatoria, a ver, veamos si está bien, este más este debería dar lo mismo. Él gastó 2.261.014,96. Y nosotros en bolivianos solamente le dimos 945.000 bolivianos. Hay una diferencia de 1.316.014 bolivianos. ¿Ya? Esto es en bolivianos, esto es en dólares. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente. Primero vamos a prorratear este costo común entre las acciones. Me copio mi cuadro, prorrateamos el costo común, IVA ya descontado, control C, control V. Hipermaxi Incruz, ¿cuánto es? 64. Esto está en dólares. Coloquémoslo en bolivianos. $2.189.000. El 100%, ¿cómo calculamos? Dividimos cada uno entre el total y multiplicamos por 100. Ahora multiplico la comisión, que es 8.807.66, multiplicado por el tipo de cambio actual, 7 por 3, S por los porcentajes. O los porcentajes por S, da lo mismo. Listo. Entonces, mi valor de mis acciones con el tipo de cambio actual es este. Ya, perfecto. Todo bien, todo claro hasta ahí. ¿Qué sucede ahora? Tenemos que incrementar nuestras acciones, tenemos que incrementar todo por el tipo de cambio. ¿Ya? Todo por el tipo de cambio. Entonces hago mi asiento. Dice, ¿cuántos días después? 10 días después del 31. Entonces, 10
10 de abril. 102. Inversiones temporales en acciones. ¿Qué acciones? Hipermaxi, Incruz, Oro Blanco. ¿Hay crédito fiscal? Claro que sí. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Tiene que darse de baja cuentas por rendir? Sí, ¿por qué? Porque le di solo 945.000. El Hipermaxi terminó costando 462.366, 1.000.000. La sumatoria de todo eso, 2.251.000. Crédito fiscal es este multiplicado por el tipo de cambio actual 73, 9.250. Nosotros le dimos solo 945.000. Todo esto sumado menos esto, vamos a ver cuánto da. La diferencia es lo que falta que le paguemos. Entonces yo me fijo acá. Este menos este, 1.316.014,96. Entonces a mí me falta cancelar 1.316.014,26. ¿Y cómo lo hago? Va a salir dinero de caja o banco. Tiene que salir ese dinero. 1.316.000. Ahora verifico si mis sumas están correctas. Ahora sí cuadra. Sumas iguales. Y con eso se terminó mi compra. En este caso, compramos por demás y había que pagar la diferencia. Y esa sería la resolución de los 3 ejercicios.